La palabra del Señor, que es vida entre nosotros en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos y hermanas, el Dios de nuestro Padre, Abraham, Isaac, Jacob y de todos los profetas y de todos los santos, nos creó a todos con una sola finalidad, para llegar a ser santo en su divina presencia. Y esto no es difícil, porque para Dios todas las cosas son posibles. Solo hay que verlo en este contexto para que podamos tener una idea más clara. Si nosotros nos preguntáramos cuáles son nuestros orígenes, pues sabemos todos que procedemos de Dios. Y la segunda pregunta que nos podríamos hacer, no al azar, sino siguiendo esta línea pensante: ¿quién es Dios para nosotros? ¿Cuáles son sus atributos? Pues podríamos hablar de muchos atributos que tiene Dios, y uno de los más importantes es que Dios es santo, y que la santidad de Dios es la fuente de toda santidad. Y la segunda parte en este orden es que el deseo de Dios consiste en que todos sus hijos lleguen a ser santos como Él. Si llegáramos a reflexionarlo de esta manera, en este orden, nosotros entraríamos en esta comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues lo más importante es nosotros identificar esta parte. Y la palabra de Dios, que es vida, que nos da luz, que nos da esa fuente, esos recursos para que podamos verlo, nos habla en línea sobre la santidad, sobre la pureza de nuestros corazones, en esa presencia que estamos llamados a vivir todos, en la presencia del amor, en su presencia, en la presencia divina de Dios. Por ejemplo, si nos fijamos lo que nos dice el Señor en voz del apóstol San Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, versículo 4, vamos a proclamar la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Palabra de Dios. Hacer una pausa en cada lectura es importante, porque ahí es cuando el Espíritu Santo, si nos abrimos a la voz del Santo Espíritu de Dios, entonces el Espíritu se va a encargar de provocar en nosotros, de generar esa unción de conocimiento, ese toque de la gracia, para que no encontremos la palabra aburrida, quizá una palabra que tal vez la interpretamos uno más que otro no interesante, porque no nos sabe a nada, no la podemos saborear. Si le permitimos al Espíritu Santo que entre en nuestra vida, la palabra de Dios nos va a interpelar y nos va a abrir nuestros ojos, que quizá están cerrados a la luz de la palabra de Dios. Nos va a abrir nuestros oídos para poder escuchar a Dios en su palabra. Va a provocar una unción aquí donde mora el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. La palabra de Dios es lo más hermoso cuando nosotros nos abrimos a la voz del Espíritu Santo. Y vamos a explicar esta parte aquí, que es muy importante. ¿Para qué Dios nos llamó? Ya lo hemos escuchado en este versículo. Antes de la fundación del mundo, Dios nos llamó para ser santos. Aquí está nuestro primer punto destacado, la santidad, que más bien hace referencia a la santidad de Dios, este don que reside en Dios y que lo da a todos, y que al mismo tiempo Dios nos asigna una tarea en la oración: pedirle día tras día que nos ayude a santificarnos con la fuerza de su Espíritu en la verdad, para que logremos la santidad de Dios. Y no solo nos llamó para ser santos e inmaculados, íntegro, virtuoso, piadoso en la misma presencia de Dios. Y aquí esta parte, inmaculados, nosotros lo podríamos relacionar
que estamos llamados a sacar o apartarnos más bien de todas las impurezas que pueden dañar nuestras almas, como lo dice en este contexto la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo aquí? Que nada manchado entrará al reino de los cielos, y que nosotros estamos llamados ya con anticipación, como nos presenta la visión del Apocalipsis, un libro hermoso que también lo podemos tomar como referencia, que nosotros estamos llamados a lavar nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Con anticipación, tenemos que trabajar día tras día, sacar todo lo impuro. Nosotros no fuimos creados para abrazar una vida de impureza, una vida que nos aleja de Dios. Dios nos llamó para recibir su santidad, conocer su santidad y ponerla en práctica. Como nos va diciendo también, que es muy importante nosotros proclamar esta cita bíblica, que está tomada de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Pues aquí nos dice el Señor: pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Así pues, continúa diciendo el versículo 8, así pues, el que esto desprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que les hace don de su Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor. Este texto bíblico, como el primero, es algo hermoso. Nos quedamos mudos, no sabemos buscar esa palabra para describir. Lo podemos compartir con nuestros hijos, no importa que sean adolescentes, ellos lo van a entender porque el Espíritu de Dios reside sobre ellos. Lo podemos compartir en nuestra comunidad donde nos congregamos, nuestros hermanos lo van a comprender. Lo único que hay que ser implícito, hay que explicar la cosa de una forma clara, sin complicar, siempre manteniéndonos a la luz de la palabra, siguiendo la secuencia. Pues primero hablamos de la santidad de Dios, ya lo hemos explicado. También otra parte que tenemos que entender sobre la santidad de Dios: el Padre Celestial, por su infinita misericordia, nos ha enviado a su Hijo amado a esta tierra, y a través de nosotros imitar a nuestro Señor Jesucristo, nos hacemos semejante a Él en la santidad, porque Jesús es el santo sobre todos los santos en el cielo y la tierra. Ya el Padre nos ha dado esta referencia. La otra parte, la santidad, la podríamos relacionar de una manera sencilla: permitir que Dios obra en nuestras vidas, que cumpla su voluntad, permitirle a Dios que Él haga su voluntad en nuestras vidas. En esto es que se basa la santidad. Hay otra definición que la podríamos también decir así para que podamos tener una idea: todas las cosas en conjunto a diario que realizamos, que la podríamos etiquetar ordinaria. Todas esas cosas, como lo destaca una santa, que ahora se me va el nombre de ella, de mi mente, nosotros tenemos que realizarla extraordinariamente bien, porque es para Dios que la estamos realizando, y esto es lo que le da toda la gloria a Dios. Y al mismo tiempo el Señor continuará dándonos más luces, más gracia y más fuerza para que lleguemos todos a dejarnos a santificar siempre por su Santo Espíritu, dejarnos santificar en su Santo Espíritu en santidad. Y aquí tenemos una explicación vasta, clara y objetiva. Como ya hicimos mención con anterioridad, la santidad de Dios es la fuente de toda santidad. Nosotros no tenemos otra fuente para venir a beber del agua viva, porque Dios representa el agua viva. Dios representa la gracia, la misericordia. Dios representa todo. Es a través de nosotros buscar a Dios, hacer su voluntad y permitirle a Dios que haga su voluntad. Así que se va a concretizar nuestra misión, que nuestra vocación más grande en esta tierra es la vocación de la santidad. Podemos ejercer otras vocaciones, trabajar el trabajo que nos gusta, ejercer esa carrera, vivir una vida en armonía con las cosas del Espíritu. Cualquiera que sea esa cosa que a diario nosotros realizamos, no se nos puede olvidar que lo más importante es ejercer nuestra vocación
sobre todas las cosas que nosotros realizamos. No podemos poner a un lado a Dios y ponerlo nosotros en el centro. Al que le corresponde estar siempre en el centro es a Dios, que es la fuente de toda santidad. Y esto nos va a servir a nosotros como luces divinas que emanan en nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado el Padre a imitarlo a Él, porque quien no se hace semejante a Jesucristo no puede pensar en la santidad. Pues hacerse semejante finalmente a Jesucristo es lo que nos ayudará a nosotros completar nuestra santidad. Que Dios sea bendito y que Dios nos bendiga. Amén.